Pambol, qué es lo que pasa con Evo Morales, etcétera. Son varios de los temas que de pronto confluyen en uno solo, que son elecciones generales, y vamos a estar hablando de eso justamente. Vamos a hablar también de estas medidas que se han anunciado el viernes. ¿Qué pasa con estas medidas? ¿Realmente tendrán un impacto? Y si tienen impacto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se está dibujando este panorama? Vamos a hablar de muchos temas aquí en Contrarreloj. Muy bien. Imperdible como siempre. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Gracias a ti, Casi, Daniel y Ramón. Gracias. Nos vemos mañana a mediodía, Lorena. Seguro, Adelante. seguro, Claro aquí abajo, en el estudio 3. Correcto. Nosotros tenemos que dar la bienvenida a todo el país. Gracias por estar junto a Contrarreloj. Como lo estamos adelantando, ¿qué es lo que está pasando en el panorama electoral? Aquello que se creía improbable se vuelve cada vez más probable, se vuelve cada vez más tangible. ¿Qué ocurre con la sigla del Movimiento Tercer Sistema? Se ha dado a conocer ya la resolución de la Sala Constitucional de Beni, que ha ordenado cancelar la personería jurídica del Movimiento Tercer Sistema. Con esto, ¿qué ocurre con Andrónico Rodríguez? ¿Qué va a pasar con este binomio? ¿Qué va a pasar con toda esta plancha? ¿Estarán tal vez en algunas negociaciones ahora, UCS, Morena? Vamos a estar conversando acerca de este tema, pero también lo que pasa con Pambol. Les decía, lo que parecía improbable cada vez se hace más tangible, porque Pambol, ¿qué pasa? Ha recuperado su personería jurídica y vamos a hablar también de ese tema hoy aquí en Contrarreloj. Amigos, es un placer saludarlos. Buenas noches y bienvenidos. Contrarreloj. El momento del cambio tiene que ser ahora. Hay una oportunidad increíble. Si la oposición se une, la oposición va a ganar. Es en enero de este año que el empresario Marcelo Claure hacía una invitación pública a los líderes y opositores para una reunión. Somos un país donde somos relativamente irrelevantes en el mundo. Somos un país que a través de este modelo socialista nos hemos aislado del mundo. Pasaron 4 meses y esa reunión se dio en Harvard Kennedy School, en Boston, Estados Unidos, y le puso el nombre de Bolivia 360 DAI, una plataforma para enfrentar los desafíos estructurales para frenar el desarrollo del país. Quienes asistieron: Samuel de Medina, Manfred Reyes Villa, Eva Copa, además de periodistas y analistas como Ser Sayuri Loza y Andrés Gómez. Querido Oberi, no puedo creer de que no ha estado con nosotros en la Universidad de Harvard. El futuro presidente debería haber estado acá. Desde Bolivia era el exministro de Gobierno y candidato del MAS a la presidencia Carlos Eduardo del Castillo, quien rechazaba la realización del encuentro y hacía la siguiente pregunta: ¿era necesario viajar a Estados Unidos a decidir el futuro de Bolivia en Harvard? Claramente indican que quieren entregarse lo que es de cuerpo y alma a lo que es el imperio norteamericano. Hoy algunos de los que estuvieron en ese encuentro ya están en Bolivia, pero la duda es: ¿qué hablaron con Marcelo Claure? Una visita a Harvard que ha creado mucha repercusión, de pronto más de lo que los mismos protagonistas que han realizado este viaje se hubieran esperado. Hoy vamos a hablar con Sayuri Loza, historiadora, una mujer muy querida en nuestro país. Sayuri, querida, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por este contacto con Contrarreloj. Hola Lorena, buenas noches, un placer estar contigo y con tu audiencia. Querida Sayuri, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el viaje? Cuéntanos, por favor, algunos detalles. Bueno, fue agotador, han sido 2 jornadas en las que no hemos parado ni un poco.
donde se presentaban entre conferencias magistrales, paneles y un poco unos 15 minutos de cada candidato que estuvo presente hablando de su plan de gobierno y de lo que planea hacer si es que llega a ocupar la silla más importante del país. ¿Cuántos candidatos han viajado a esta reunión? Estuvo Eva Copa, Rodrigo Paz, Manfred Reyes, Tuto Quiroga no viajó, pero estuvo presente por Zoom, estuvo Samuel, sí, bueno, y estuvieron también los vicepresidentes, estuvo el vice de Samuel, José Luis Lupo, y estuvo Velasco, Juan Pablo Velasco, pero Velasco no participó en los paneles, pero sí estuvo presente y tomando nota y todo de lo que se decía. Bueno, entendemos que Andrónico Rodríguez se ha disculpado porque también estaba invitado, ¿no? Así es, bueno, pero no fue. Sayuri, el viaje que han realizado ustedes ha generado mucha repercusión. ¿Te has esperado algo así? ¿Esperabas que la repercusión sea tal? Sí. Perdón, no sé si... Okay, sí que me lo esperaba, sí, definitivamente. Ahora sí te lo esperabas, sí. ¿Por qué? Bueno, porque es Harvard, porque es Estados Unidos, y mira, justo ahora Harvard está sufriendo los golpes de dos de las tendencias más fuertes que hay, el wokismo de izquierda y la ultraderecha. ¿Por qué el wokismo de izquierda no los quiere? Bueno, porque tiene esta vocación antiméritos, antitítulos, y la ve como una universidad del imperio, entonces la rechaza. Y la ultraderecha también la rechaza porque tú bien sabes que Trump y Harvard se han enfrentado, ni siquiera Columbia, que es la que históricamente representa a las izquierdas, ha sido tan golpeada como Harvard, porque Harvard se le plantó a Trump y ahora Trump no está permitiendo que esta universidad reciba, por ejemplo, a estudiantes de otros países. Y pues la derecha los ve como que los woke, como que los que les gusta tener la cuota inclusiva, que lo indígena y no sé qué y tal. Entonces los dos lados siempre atacan a Harvard, y claro, en este país siempre que se habla de Estados Unidos empieza a levantar mucha pluma y mucha intención y mucha susceptibilidad de parte de la gente, en especial de la gente de la izquierda, como este niño ministro que se atreve a decir: no se puede decidir el futuro de Bolivia. Dice: pequeño niño ministro que no ha estudiado, que seguramente no ha pisado Harvard ni ninguna universidad, porque el que va a la universidad, el que ha estudiado, sabe muy bien que en las universidades, en los encuentros académicos, no se decide nada, se discute, se habla, se escucha, se piensa, se asume con humildad que uno sabe, pero que el otro puede saber lo que nosotros no sabemos, y que en última instancia quienes toman las últimas decisiones son los pueblos, porque los académicos sí que respetan la soberanía, no como otros. Hablando acerca de todos los temas que se han desarrollado en este encuentro, ya nos estabas dando algunas luces, ¿no? Hubo muchas exposiciones, algunas ponencias. ¿Qué es lo que rescatas de todo esto, de todos estos días que has estado allá? La presencia de especialistas que han trabajado con la economía, pero también con la democracia en Latinoamérica y también en Norteamérica. Y la gran cantidad de data que nos han dado. Según ellos hay una proyección que dice que para 2028, si es que no cambiamos y no aplicamos medidas importantes para mejorar la situación económica, podemos entrar en un default del que va a ser muy difícil salir, y en el que la crisis de los hidrocarburos no va a ser lo único que tengamos que sufrir, sino también el problema de la falta de gas. Que si no tenemos gas y no tenemos dólares para comprarlo, porque nuestro gas se está agotando, vamos a quedarnos sin nada, como ocurrió con Sri Lanka, ¿no? Pero las propuestas de las salidas son siempre una terapia de shock. Se discutió mucho terapia de shock o gradualismo, no se llegó a una conclusión. Por ejemplo, ahí quedó una frase muy bonita que es que hay que ser lo más, llegar hasta donde la política lo permita, ¿no? Porque en efecto en Bolivia hay una serie de fuerzas económicas, políticas y sociales que no se van a conformar con que un gobierno simplemente ponga una decisión y diga, bueno, ahora esto se va a hacer y ya está, y que bajen la cabeza y acepten. En Bolivia nunca pasa eso, siempre hay conflictos, siempre hay descontento, siempre hay salidas a las calles y esas cosas nos hacen siempre... hacen que el camino sea un poco más cuesta arriba que lo que dirían los especialistas, ¿no? Que ellos hablan son más técnicos y no pisan tanto la realidad.
Sayuri, me llama un poco la atención porque has mencionado temas de los cuales varios analistas, varios especialistas ya los han hablado aquí en nuestro país. ¿Qué cosas nuevas realmente se han desarrollado? Y con esto, por favor, te pido me des unos segunditos porque ya también estamos vía Zoom con Andrés Gómez. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, periodista reconocido en nuestro país, para hablar también de este tema, porque es importante poder cruzar información. Y te decía, Sayuri, mientras Andrés se conecta con la cámara, los términos, los conceptos y el análisis que nos has contado de que se ha hecho allá en Harvard, también se lo ha hecho aquí con otros especialistas. ¿Qué otras cosas nuevas realmente se han podido tocar, se han podido desarrollar allá? Andrés, buenas noches, el saludo nuevamente. Hola, ¿cómo estás, Lorena? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Sayuri. Gracias, querido Andrés. Le estábamos haciendo la consulta porque nos estaba comentando Sayuri de los temas que se han tratado allá con los académicos, con las exposiciones, las ponencias, hablando acerca de la crisis, la falta de hidrocarburos, etcétera, y lo volátiles que somos como sociedad. Entonces, Sayuri, tú con la respuesta, por favor, porque te decía, estos temas de pronto ya se los ha tocado acá en nuestro país. ¿Qué cosas nuevas realmente se ha visto allá? Honestamente no nos han dicho nada que nosotros no sepamos ya. Mira, yo he estado leyendo muchas propuestas. Hay un trabajo de Daniela Gramont que me encanta, que tiene una propuesta maravillosa del cambio de la matriz energética. Tengo esta otra de Carlos Augusto Aranda, que es un genio jovencísimo, que tiene los 11 pasos para salir de la crisis y que me parecen mucho más claros, mucho más interesantes. Así que en eso creo que el gran aporte que yo veo ahí es la capacidad de conexión que se ha hecho con la gente que estuvo. Pero también hay una cosa que nos han dicho que nadie ha pensado, ¿no? Muchos están planteando cambiar el tipo de cambio ya nomás, llevarlo al tipo paralelo, y los especialistas nos han dicho no, sería una pésima idea hacer eso. Si ustedes no consiguen dólares antes y suben el tipo de cambio, van a llegar a una inflación terrible. O sea, lo que nos han dado son esa data que no se consigue fácilmente porque, bueno, ellos manejan, además han buscado proyecciones, fórmulas suyas para darnos el diagnóstico. Es más o menos, a ver, yo te explico, es como ir con un doctor boliviano que es capísimo, es muy bueno y sabe resolver las cosas, pero en el caso de ir a un médico del extranjero es que ellos tienen equipos grandes, tienen tecnología como para avisorar cosas que nosotros no. Por ejemplo, esas proyecciones que ellos han hecho, aquí se han hecho, pero bueno, te permite comparar, ¿no? Creo que es más que todo, además, parece, a mí lo que me gusta es que hay estos actores que son como ejes articuladores, más que simplemente la data, son ejes articuladores que permiten además a los candidatos escuchar, porque los candidatos no nos escuchan a los bolivianos, no nos escuchan. ¿Cuántas veces se les ha pedido que nos escuchen? Yo le he dicho al Manfred, le he dicho al Samuel, al Tuto no le he dicho, pero que nos escuchen, que vean nuestros proyectos, y no les interesa, ¿no? Pero Andrés, mira, bien van a dejar para mover su cola y que sirva, ¿no? Andrés, ¿qué dices de toda esta reflexión y de todo lo que nos está contando Sayuri? Hay gente que realmente ha criticado mucho que se vayan y te decía esto justamente, Sayuri, hace un momento. Las cosas que nos has comentado que se ha conversado allá, se ha conversado aquí. ¿Por qué la necesidad de viajar? Decían muchos. E inclusive han comparado con lo que pasó en 1985, cuando desde Harvard salían recetas para corregir la economía nacional con el 21060. Entonces, Andrés, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, muchos también han dicho que bueno que hayan viajado, ¿no? Así que creo que es una parte de las impresiones o de las percepciones que hay en las redes, ya. Pero como ha descrito muy bien Sayuri, en realidad la experiencia allá en Estados Unidos ha sido fundamentalmente el intercambio de conocimientos, ¿no? Entre gente que conoce la materia, entre doctos, podemos decir, algunos legos como nosotros, como mi persona, pero esencialmente, además de lo que ha señalado Sayuri, hemos escuchado experiencias, por ejemplo, de gente como ha reaccionado en Argentina, en Chile, frente a situaciones similares,
Y por supuesto eso ayuda, no como una receta de decir 1 más 1, 2 y el resultado va a ser este, no, sino estas son las probabilidades y depende mucho las decisiones que asuma en el país en función de las circunstancias que haya, el gobierno que haya, si se va a proteger a los vulnerables o no, pero por ejemplo han aconsejado, ¿no?, los expertos proteger a los vulnerables, a los grupos vulnerables de las medidas necesarias. Y también se ha llegado a lo que ya se conocía, que cualquier gobierno, sea de izquierda o derecha, va a tener que asumir medidas económicas, fundamentalmente que tiene que ver con reducir el gasto fiscal. Ahora la discusión es el cómo. Y el cómo tiene que ver mucho con la aplicación de esas medidas en una realidad y la perspectiva de ese gobierno. El cómo tiene que ver mucho cuánto tiempo va a durar el gobierno, se aplica las medidas de una manera, por ejemplo, taxativa, dura, sin contemplar consecuencias sociales en grupos vulnerables, no los efectos que va a generar. Eso es una cuestión que se tiene que analizar según las circunstancias, según el partido, según el perfil y obviamente la decisión del electorado, que le va a dar la responsabilidad a un determinado grupo de personas que tiene que asumir decisiones. Me llama la atención cuando dices el cómo, y eso es verdad, el cómo es lo importante ahora. El cómo, por ejemplo, lo ha hecho Argentina. Argentina hasta el año pasado en esta lista, en esta clasificación de JP Morgan, estaba con 1900 y pico de calificación. Nosotros ahora, para tener una idea, estamos con 2100 algo. Argentina en el peor momento estaba con 1900 algo, nosotros estamos mucho más, puede ser una calificación mucho peor que ellos, ¿no? En 1 año y 4 meses, Milei ha logrado reducir esa calificación a 700 algo. Está en 700 algo. Sin embargo, el tejido social es completamente diferente, el de Argentina al de Bolivia, ¿no? El tejido social es diferente, que te recepciona todas esas medidas de cambio. Entonces, el cómo, nuevamente, como bien lo decías, Andrés, es lo importante. Sayuri, a partir de esta experiencia académica, el cómo ¿se ha tocado? Se ha llevado a muchas opciones, ¿no? Nos han dicho qué se podría hacer, pero como siempre no se ha llegado a una conclusión. Nosotros con Andrés hemos estado junto con Gonzalo Mendieta viendo si son viables estas propuestas. Y no, pues no son, Lorena. Mira, esta es una percepción absolutamente mía. Primero, si no es que ha venido una receta de Estado, es nada que se han inventado, porque lo que se ha creado para mejorar la situación ha sido de Juan Cariaga y su equipo. Que ahí pregúntenle, tienes texto escrito. Jeffrey Sachs ha venido un poco para, qué sé yo, darle validez, porque sí miramos siempre afuera para decir si estamos haciendo bien. No me parece que es incorrecto. Hay profesionales de todo lado, pero lo cierto es que no menos como el 85. Sentarnos en vez de estar pensando en tonterías como que, ay, que este ha ido, que no ha ido, que ha hablado, que no ha hablado, porque bien que los Evos y demás iban pues a hablar con el Chávez, con el Maduro, con el Fidel se iba a reunir el Evo. Pero cuando uno va, que ni siquiera es una reunión política para tomar decisiones, porque no han ido autoridades, sino gente de la sociedad civil, que sí, lo que yo les observo es que no ha habido una diversidad en la sociedad civil, porque faltaban muchos representantes, y hubiera sido más rico si esto hubiera sido público, no sé si transmitir, pero sí por lo menos mostrar lo que se decía, qué se decía, resúmenes, informes, ojalá sí se pueda hacer. Pero en última instancia, a mí me ha dejado bastante triste, porque no estamos maduros. No hay una posibilidad política, hay mucho conflicto. La cuestión social es difícil de manejar precisamente por estas susceptibilidades de uno y otro lado que no quieren. Y tampoco es que nadie quiera aplicar algo, ¿no? Los políticos no tienen una voluntad política. Es más la voluntad de poder la que está mandando en este momento. Y cuando se intenta hacer este tipo de iniciativas, la gente las rechaza. Entonces, para mí no hay la suficiente madurez y me temo mucho, Lorena, que vamos a tener que tocar fondo. Andrés, ¿tú compartes este criterio? Antes de ingresar a ese tema, Lorena, mira, yo creo que en la humanidad, ¿sabes por qué ha avanzado algunos países? ¿Por qué han avanzado y no otros países?
voy a describir lo que pasó. A ver. Ha habido pueblos que quemaban libros de las otras culturas creyendo que esas culturas no tenían conocimientos. Ya menospreciaban lo que sabían. Y ha habido pueblos que en lugar de quemar libros o los conocimientos o desechar los conocimientos de las culturas con las que chocaban o se encontraban, lo que hacían era beber de esa cultura, leer todo eso y producir nuevos conocimientos. Entonces los países han empezado a desarrollarse no por los recursos naturales que tenían, sino porque tenían creadores de conocimientos. Y los creadores de conocimientos surgen a partir de choque de conocimientos con otras culturas. Nada nace de la nada. Por eso la academia necesita eso. Y cuando tú escuchas otras experiencias, evalúas y dices, tal vez ese no es el camino. Quizá el camino sea por este lado. Y ha sido tan plural, o no, probablemente no en los términos que se deseaba, digamos, pero por ejemplo nosotros, Sayuri, Gonzalo Mendieta y mi persona, creo que hemos sostenido un discurso que no agradó a muchos de ahí de la sala. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos han invitado para hacer eco, cámaras de eco, o repetir lo que digan, no. Nos han invitado para tienen que decir lo que piensan. ¿Y cuál ha sido ese discurso, Andrés? Pues lo que dijo Sayuri, hemos alertado de que es muy complicado aplicar un plan duro en Bolivia. ¿Por qué? Porque hay actores, hay grupos de poder fácticos, ¿ya? Los movimientos sociales, entre ellos, por ejemplo, los cooperativistas, y hay un conglomerado de intereses, y hay una cultura de la movilización, y a veces una cultura autoritaria en algunas organizaciones. Y si revisamos la regularidad de cómo hemos salido, por ejemplo, de los conflictos, Lorena, en las crisis que hemos tenido, en 2003, muertos, inestabilidad, renuncias, mínimo 2, 3 presidentes, volvemos a la estabilidad. 2019 pasa lo mismo, muertos, ¿no? Inestabilidad, renuncias, un gobierno transitorio y volvemos a la normalidad. Esperemos que en este caso no lleguemos a esa situación. Esperemos que no lleguemos a esa situación. ¿Por qué? Porque también hemos alertado ahí, en esa reunión, que no puede entrar un partido político a hacer lo que ya están haciendo estas personas, a imponer lo que creen que es conveniente. Tienen que hacer pactos. Una sociedad sin pactos no avanza. Tiene que haber elementos de cohesión, es decir, tiene que haber elementos que nos cohesionen como país, y prácticamente hemos perdido muchos elementos de cohesión. No nos vemos como enemigos, a tal punto que le invitan a un grupo para ir a una universidad de Estados Unidos. La gente que percibe eso como algo que no es bueno, empieza a atacar, en lugar de preguntar. Bueno, a mí no me preocupa eso, ¿no? Pero yo creo que tenemos que construir el nosotros. También hemos alertado esa situación de que va a ser muy complicado. Por eso no hay una receta definida, no hay. Sin embargo, hay pistas. Les hago una consulta a ambos. Andrés, me llama la atención, tú has hablado acerca de los creadores de conocimiento versus la teoría de destrucción, ¿correcto? ¿Ustedes creen que ahora el partido de gobierno está apelando a la teoría de destrucción para, sobre las cenizas, construir un modelo que responda a su, no sé si ideología, pero sí a su movimiento? A ver, antes de que responda Sayuri, yo primer punto, Lorena, el modelo económico ya fracasó, ¿no? Las evidencias están ahí, ¿ya? Fracasó el modelo, no lo vas a poder defender. ¿Cómo vamos a salir de esto? Ok, con un nuevo modelo, con nuevas medidas económicas. Listo, ¿ya? Va a ser dura, va a haber un periodo muy duro, pero tenemos que salir al frente, no queda otra opción. ¿Ya? Está el camino diseñado, solo falta si vamos a tomar el corto, el largo, el intermedio, o vamos a hacer una curva o dos. Eso se tiene que discutir. Sin embargo, no podemos quedarnos en eso. De lo que estamos hablando es que un país
Mira, te lo voy a describir de este modo. Yo cuando fui a Uyuni, ahí había el salario y les pregunté a los compañeros que estaban ahí, porque hemos hecho un grupo de grupo focal, y les dije, a ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes pueden fabricar ahora mismo o convertir la sal que está aquí, ¿no?, en litio y fabricar una batería? No sabemos. ¿Y quiénes saben? Los que traen la inversión, traen conocimiento. ¿Y por qué saben ellos? Porque tienen gente que se dedica a descubrir cosas. ¿Pero dónde descubren? A través de la educación. Entonces se invierte en la educación. Si no invertimos en la educación después o paralelamente al cambio de modelo económico, Lorena, vamos a volver al mismo. Los países no son ricos porque tienen recursos naturales, los países son ricos porque tienen creadores de conocimientos. Esos creadores de conocimientos después se convierten en creadores de riqueza o generan riqueza, ¿no? Y en los últimos 20 años, estos 20 años que está el MAS, que ya llega a eso, ¿no?, la educación no ha sufrido esa transformación. Es más, creo que Gonzalo Chávez mencionaba eso, que de cada 10, ¿no?, apenas 8 no entienden lo que leen. No pueden hacer una operación matemática básica, tienen problemas. Entonces, mientras tengamos ese problema, Lorena, como sociedad, no vamos a poder avanzar. Nos vamos a acabar otros recursos naturales y no vamos a salir del pozo. Otra vez vamos a volver a lo mismo. Andrés, te pido unos minutitos. Entiendo que el Zoom de Sayuri está a punto de caer. Sayuri, por favor, queremos escucharte para cerrar. Bueno, ¿qué va a destruir? Pues ya ha destruido, tantos años han destruido. Mira, nosotros bolivianos hemos beneficiado del mejor superciclo de las commodities que ha habido en la historia. Hemos sido los mejores beneficiados de todo el continente, y lo que hizo el gobierno del MAS, empezando por Evo Morales, mira, yo acepto que hayan distribuido la riqueza con la gente, que haya llegado, acepto el teleférico, me parece muy bien, pero lo que no han hecho ha sido pensar en el futuro, pensar que el gas se iba a terminar. No han decidido hacer una política de ajuste que no hubiera sido muy dolorosa si se empezaba en 2014, no hubiera sido traumática y ahora lo va a ser, si ellos hubieran realmente invertido en producción. Yo vengo del modelo endógeno, que me encanta porque es un modelo que hace que los pequeños productores crezcan, que podamos ser exportadores. Mira, exportar textiles, exportar café, exportar quinoa, llevar nuestros tejidos que son tan buenos de lana de alpaca. La vicuña se está vendiendo para el extranjero y en el extranjero los transforman en prendas, y nosotros estamos aquí llorando por el gas. No hemos podido superar el modelo extractivista con que tanto criticaba el gobierno del MAS, y la pedantería de Luis Arce le ha llevado a no decidir hacer cambios, sino aceptar sus errores. Y lo que están planeando hacer ellos es seguir igual, hasta caer, hasta hundirnos y negarlo. Lo han negado tanto que hasta ellos se lo creen. Y por supuesto, permitir que su familia se beneficie, ¿no? Ya hemos visto lo que ha hecho el pequeño Junior. $3 millones se ha prestado Lorena. Y a eso no critican, calladitos están contra eso. 25 millones años. Se ha comprado. Claro. 25 años, se ha comprado a Adán y Eva, ha quemado como todo buen gamonal, como todo buen terrateniente, y se ponen a criticarlo a Claure, ¿me entiendes? O sea, así esas contradicciones ya tiene este modelo caduco, desgastado. Pero yo mucho me temo, mi querida Lorena, que las propuestas de Tuto, de Samuel, de Manfred, de todos los viejos nuevos candidatos, no van a cambiar tampoco el modelo, porque no están, primero, no tienen la legitimidad, y segundo, tampoco están dispuestos a pensar más allá del cajón. De hecho, mira, la propuesta de Tuto era volver al plane. El plane, que es una medida que se impuso en los años 90, que te hacían desempedrar calles para regalarte unos pesos. O sea, esa es lamentablemente la mirada que hay. Y yo mucho me temo que vamos a tener que esperar que el próximo gobierno va a ser de transición, que no va a cambiar mucho las cosas y que tocar fondo va a ser duro. No para ellos, porque yo estoy viendo muchos políticos que lo que buscan ahorita es salvarse, agarrarse de un sueldo de diputado, de senador,
y que pase la crisis, sin pensar en realmente hacer cambios. Eso es lo que estamos viendo en muchos políticos nacionales que se están reciclando. He visto gente de Creemos yéndose con Andrónico, lo que me parece una contradicción. Mira, ahí no hay ideologías, no hay absolutamente nada. Es el puro interés del poder, que se camufla inteligentemente y hábilmente con narrativas viejas que ya están caducas, pero que lamentablemente mucha gente todavía cree, ¿no? Y eso no nos va a permitir salir adelante. Esta elección, Sayuri Andrés, ha sido el libre mercado de las siglas y de los candidatos. Así, ha sido el libre mercado. Andrés, Sayuri nos decía, seguimos con el modelo extractivista, seguimos pensando en ver si vamos a tener la industrialización, cuando el mundo está pensando en la revolución tecnológica. Importante no perder el lado humano en esta revolución, lógicamente, ¿no? Pero todavía estamos mirando en otra dirección, cuando el mundo está avanzando y nosotros estamos, no te voy a decir años luz atrás, pero estamos bastante lejos. Mira, Lorena, hay un libro de una periodista china que describe cómo China empezó a dar el salto, ¿ya? Los chinos también tenían muchas personas que pensaban más o menos así como en Bolivia, el imperialismo gringo, el imperialismo británico, detestaban todo el imperio, Europa, el occidente era un peligro. Pero después cambiaron el chip y dijeron, ¿qué ganamos oponiéndonos al occidente, al imperio? Más bien hay que mandar chinos a las universidades del occidente, hay que mandar a la Universidad de Harvard, hay que mandar a las universidades británicas, a las universidades europeas, y que conozcan, que aprendan y que vuelvan a China y tenemos que cambiar así. Mira, han hecho, mira dónde está China. No, yo creo que tiene que haber un cambio de ese tipo en las personas para que podamos avanzar, porque de otro modo vamos a seguir sobre la base de lo nacional popular, de que los recursos naturales, de que, bueno, ya hemos acabado la plata, el estaño, aunque todavía hay minerales. Ojo que haya habido un diagnóstico muy interesante, un estudio muy interesante en Harvard, que decían que había yacimientos que valía la pena la explotación y todo eso, pero el extractivismo no tiene pues que servir otra vez para vivir un ciclo de bonanza y luego volver a lo mismo. El extractivismo tiene que servir para cambiar la matriz productiva. ¿Y cómo? A través de la inversión en los cerebros de los niños. Se tiene que invertir en los cerebros de los niños, Lorena, pero se tiene que invertir no solamente desde el momento que se concibe el niño, porque una madre, por ejemplo, que en la etapa de gestación, que está en etapa de tranquilidad, bien alimentada, sin estrés, sin violencia, más probable que ese niño sea inteligente, ¿no? Y si ese niño es más inteligente, tiene más probabilidades de ir a la escuela y acabar toda la fase de educación hasta la universidad. No va a abandonar. Y si va a tener esa posibilidad de tener mayores ingresos, ¿no? Más ingresos y más posibilidades de tener una buena estabilidad social, estabilidad económica. Mientras no se haga eso, vamos a seguir repitiendo estos ciclos extractivistas y no vamos a avanzar. Lorena, ese es el problema, ahí está el detalle de que no conciben la educación como la herramienta o como el paso que tenemos que dar para transformar las sociedades. Creadores de conocimiento igual a creadores de riqueza. Me quedo con esa intervención tuya, Andrés. Muchísimas gracias, Sayuri. Gracias, Andrés, por compartir toda esta experiencia que se ha vivido en Harvard con estos académicos, con estos candidatos a la presidencia, candidatos a la vicepresidencia. Y Marcelo Aruquipa decía, si hubiéramos ido a una reunión en una universidad de Rusia, también hubieran dicho que por qué van a Rusia, que por qué... Bueno, las observaciones están de ida y de vuelta. Esa es la realidad. Muchísimas gracias, Sayuri y Andrés, nuevamente por este tiempo con Contrarreloj. Gracias, Lorena. Un abrazo, Sayuri. Lorena, y también Gracias. Los espero muy pronto. Queremos agradecer, por favor, a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales. Contrarreloj en Facebook, nos pueden encontrar en TikTok, Contrarreloj F10, también en Instagram. Agradecemos sus mensajes, por favor, si me permiten, voy a leer algunos. Secundino Chino Huanca dice, a los bolivianos les gusta yunquear con los gringos. Rodrigo Mamani, en Bolivia hay criadores de corruptos.
Vanessa Falle Paco Vargas, la clave está en la educación. Exacto. Eso es lo que dicen algunos de los mensajes que nos están enviando a nuestra página de Contrarreloj. Gracias, quédense con nosotros porque al volver vamos a conocer a los candidatos a diputados. Ellos están con nosotros y nos van a contar qué es lo que están mirando que se puede hacer en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Contra viento y marea, el equipo gubernamental a la cabeza del presidente Lucho Arce trabajó en 11 medidas y 7 decretos para defender nuestra economía de la especulación y el contrabando. Más de 1.400 efectivos militares se suman al control en las fronteras para luchar contra el contrabando a la inversa. Para fortalecer el sector avícola, se crea el Programa Nacional de Apoyo para la Producción de Maíz y Arroz con un fideicomiso de 22 millones de bolivianos. Hasta el 31 de diciembre, continúa el arancel cero a la importación de pollitos bebé e insumos para las industrias avícola y soyera. Además, se amplían las ferias del campo a la olla en los 9 departamentos. Para evitar la especulación sobre el tipo de cambio del boliviano con respecto al dólar, YPFB no hizo ni podrá hacer transacciones en activos virtuales. A partir del lunes 26 de mayo, se distribuirá el 100% de diésel y gasolina en el eje central y poco a poco en el resto del país. Como una opción más de ahorro, se autoriza la oferta de productos de ahorro en UFBs. Sube el límite para la internación de divisas al país hasta $50.000 a sola presentación de formulario y sube el límite de depósitos en caja de ahorro de 70.000 a 100.000 bolivianos. Nosotros tenemos la obligación de defender el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos, especialmente de las familias más humildes. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Metálica Industrial. La mejor alternativa para tus requerimientos de estructuras metálicas para la industria, el comercio y la construcción. Somos especialistas en proveer óptimos productos de sistemas de almacenaje para todo tipo de carga y producto que requiere la actividad de tu empresa. Desde el diseño, la fabricación y el montaje. Somos fabricantes de estantería metálica industrial. La calidad de nuestro trabajo satisface las expectativas de nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Somos Industria Nacional para toda Bolivia. Sinter, imagen y equipamiento, división metálica e industrial. Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Encuéntranos en Oruro, Canal 92. F10 en Full HD. Somos Red Nacional.
Faltan 83 días para el 17 de agosto para que los bolivianos asistamos a las urnas y elijamos a nuestro nuevo presidente del Estado, o en algún caso presidenta, porque tenemos una candidata a la presidencia, es Eva Copa. Tenemos que hablar de los diputados, tenemos que hablar del trabajo que se hace desde la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo se va a encarar la crisis económica, la crisis política, social y la crisis judicial de la que ahora estamos viendo se puede echar mano indiscriminadamente? Estamos hoy, ya no le puedo decir analista político, abogado constitucionalista sí, pero está con nosotros William Vascopel Aruta. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Lorena, qué gusto estar contigo, acá presente en tu medio, la gente de F10, y un saludo especial a toda la gente que te mira, te escucha y a todo tu equipo. Ahora candidato a diputado plurinominal por la alianza APB-Sumate. Exacto. ¿Por qué la alianza APB-Sumate y por qué nuevamente se lanza a una candidatura? A ver, primero porque he tenido la buena posibilidad de invitación de 3 frentes, Lorena. ¿Quiénes han sido? Uno lo hizo públicamente mi amigo Dun, que es una persona muy interesante, que aporta mucho al tema de la democracia, tiene ideas innovadoras. Sin embargo, yo he optado más por Manfred Reyes Villa, porque se tiene un equipo mucho más sólido, estratégico y de una propuesta interesante. ¿Quién era el tercero? Ese me lo guardo, me lo reservo. ¿Quién era el tercero? No me puede decir así y dejarme con la incógnita. Era alguien más romántico que todos nosotros, ¿no? Y eso no era concebible conmigo, la verdad. Más romántico. No le digo de izquierda. Hay sectores interesantes, pero no van mucho conmigo, Lorena, porque hay sectores muy radicales. O sea, la política no tiene que hacerse desde el odio ya visceral, y eso le hace daño. Porque ¿Y quién odia? El odio visceral es cuando tú empiezas a ¿Pero quién señalar... odia? Bueno, hay algunas propuestas y ha habido. Por ejemplo, uno de los que ha odiado en este país ha sido Evo Morales. No. De los candidatos que lo hayan podido invitar. No voy a decir eso, pero hay gente que... No de los candidatos, no, eso sería desleal de mi parte, sino de gente que compone algunas candidaturas. Y que eso ya verán que estos candidatos hasta dónde lo frenan. Uno de esos ya hemos visto lanzándose un discurso desaprensivo señalando un sector del país, ¿no es cierto? Entonces hay sectores que no se ven como bolivianos y se abstraen de ser bolivianos y sueñan con su región independentista, ¿no? Y de eso los masistas en agarrado los han señalado siempre. ¿Por qué nuevamente se lanza como candidato? Porque tengo que, en realidad, en lo personal, concluir algo que hace mucho tiempo he empezado a trabajar. Y porque además, esta es mi revancha, porque la primera vez que se lanzó fue muy complejo para mí, pero también fue una suerte de decisión con algunos dirigentes que no se pensó muy bien. Pero llegó la pandemia, Lorena. Llegó la pandemia y se cayó todo eso, y se cayó también con el grado de corrupción que hubo alrededor de la expresidenta. Porque de hecho, su candidatura anterior estaba alrededor de la expresidenta. Usted iba por Juntos. Exacto. Y aquí hay una pregunta obligada. La tarea de la expresidenta Áñez era llamar a elecciones. Sin embargo, se extiende su tiempo de poder y decide lanzarse a candidata. ¿Por qué usted apoya eso? Le digo por qué apoya, porque usted ha ido por esta alianza. Claro, se me invita igual y era el momento para ingresar. ¿Por qué ingresar? Porque desde afuera, Lorena, es bastante no muy responsable en la carga que se tiene de política, porque alguien que opina está opinando, desde su pericia, desde su conocimiento, desde el ciudadano de a pie. Pero ya entrar a cancha hay que tener más o menos ya la solidez de estar en función de poder. Pero ahí viene la respuesta. ¿Por qué entrar? Porque románticamente desde afuera se puede decir 1000 poemas, pero ahí adentro, Lorena... ¿Pero por qué con ella? Porque su tarea era llamar a elecciones. Su tarea no era ser candidata. ¿Por qué usted apoya que ella se postule para candidata? Y digo apoya nuevamente porque ha postulado una candidatura por su alianza. Porque había un vacío, pues, de poder y liderazgo en ese momento. Había un vacío, la coyuntura era muy diferente. ¿Dónde se va cayendo esto? Es a partir de su gente que le acompañó muy cercana y que lamentablemente llevaron por otro rumbo. Y se les aconsejó, se les dijo nada, pero como candidato a un lado, ¿no?
a no tocar ningún pito. Y bueno, ellos asuman su responsabilidad porque tuve que asumir también mi responsabilidad. Mi responsabilidad era haber tratado de llevar al Parlamento las ideas que se necesitaban. Pero bueno, ya es otra historia, Dios sabe por qué hace los caminos. Y hoy mi responsabilidad es entrar al desafío porque se necesita darle una buena función a la política, Lorena. La política no está bien vista y está mal, porque todos criticamos a los políticos bien. Y si ustedes entraran ahí adentro, ¿qué decisiones puede tomar, Lorena? ¿Y qué decisiones tomaría el doctor Vasco Pelaruta? Porque usted está yendo como segundo diputado plurinominal. Estoy llevando una propuesta. Casi ya está dentro. Ojalá sea así. Mi primera propuesta es llevar una ley que va a prohibir el bloqueo nacional de caminos, así de claro. Y esta ley que prohíbe el bloqueo de caminos troncales, departamentales, municipales, interdepartamentales, va a ser drástica y tiene que ser discutida en el Parlamento. ¿Por qué drástica? ¿Qué implica? Implica en que obviamente ningún ciudadano en este país de manera aventurera, a título de estar protestando o queriendo reivindicar un derecho como Evo Morales siempre lo ha hecho, ¿no? Es mi derecho humano a reelegirme eternamente y bloqueo, ¿no? Y casi nos confronta entre bolivianos. No puede hacerse eso, pues, el tema de bloquear y usted reivindica un derecho, claro, reivindica el derecho que usted desee, bloquea los caminos, perjudicando a transportistas, gremiales, comerciantes, empresarios y a todo el mundo. O sea, aparte que está usted reivindicando su derecho al bloqueo, no a algo, está perjudicando a mucha gente. El derecho a la protesta se garantiza. Usted puede ponerse en huelga de hambre, crucificarse, marchar, protestar, pero nadie puede bloquear en este país. Y esa ley que vamos a llevar en la propuesta de la Asamblea Legislativa va a ir justamente a sancionar de manera directa a eso. ¿Me entiende? Es más, estamos más o menos proponiendo en esta ley que aquel aventurero gobernante, sea de un municipio o gobierno, no tiene por qué estar apoyando esta situación. Usted ve en el Chapare y los alcaldes sacando los tractores y las volquetas a la alcaldía y meta el ripio en la carretera. ¿Usted está de acuerdo con el ministro de Justicia que decía que el derecho a elegir, el derecho a circular estaba por encima del derecho a la protesta? No, los derechos son ponderados, eso hay que ser muy cierto. O sea, mi derecho que yo diga no puede estar perjudicando a un montón de ciudadanos que tienen el derecho a comercializar su producto, a vivir, a vender, a transportarse, a trabajar. Mi derecho no está por ellos de encima. Tengo un cierto derecho, sí, pero mi derecho sectorial, mi derecho como ciudadano, no puede estar encima de toda una cantidad de bolivianos. Esa es la ponderación de derechos, más o menos. Y eso no se permite en ningún lado. Ahora, en los temas judiciales, estamos siendo presos ahora de la manipulación judicial. ¿Cómo entrar desde la Asamblea Legislativa? Ese es su rol, ese es su papel. Y asegurar a los bolivianos que esto que estamos viviendo no se repita, que la justicia sea para todos y para todas, que no sea solamente para un grupo privilegiado, que no sea para aquellos que detentan poder, que aquellos que tienen dinero, porque eso es lo que ocurre en nuestro país. Una de las propuestas que hemos tenido con el capitán y unas coincidencias, porque con el capitán Manfred Reyes Villa hemos llegado a un acuerdo ambos. Y el primer acuerdo era, ambos somos institucionalistas democráticos. ¿Qué quiere decir eso? Capitán Reyes Manfred Villa y mi persona y los que estamos en Sumate respetamos las reglas de la democracia. Nadie está encima de la Constitución, no va a haber eso, mi derecho humano es reelegirme eternamente, eso tenemos que escaldarnos de eso, no hay más eso. La ley para todos, la Constitución para todos. Bajo esta circunstancia, una de las propuestas de Sumate es justamente institucionalizar el tema judicial. Y eso sí tiene que ser desde una institución judicial. ¿Elecciones judiciales continúan? No, eso hay que llevar adelante la modificación. El primer elemento... hay una modificación de la Constitución. Tenemos que hacer la modificación vía referéndum del tema de elección judicial, no por el voto popular. Eso va a ser difícil porque hay que consensuar el voto popular por 2/3 en el Parlamento, pero para eso estamos entrando a proponer eso. Nadie está de acuerdo en este momento que vayamos a votar pues como fueran candidatos políticos, los jueces, los magistrados, no, está mal eso. Entonces, lo que hemos indicado en la propuesta de Sumate es el siguiente. Tiene que haber una institución como una escuela de jueces y fiscales que va a llevar adelante la preselección. Y esa preselección va a ir por un tribunal
de selección de magistrados y los que vayan a calificar, que son especializados estos ciudadanos. Pero para esto tenemos que indicar lo siguiente: la meritocracia, la formación de jueces, la formación de fiscales, especialmente altos magistrados, y obviamente un currículum apreciable de estos ciudadanos. Esta escuela de jueces y fiscales se va a conformar justamente por individuos que cumplan estos requisitos de meritocracia, etcétera, ¿no? Claro, y además darles un presupuesto que realmente cubra las necesidades del Poder Judicial, para evitar la corrupción. Ahora, Lorena, el sector más vulnerable en corrupción, no vulnerable, permisible, es a veces el Poder Judicial. Y es que a veces usted puede poner un alto magistrado muy calificado, pero sus valores, si no son realmente los que fijan su personalidad, caen directamente en la corrupción. ¿Y cómo asegurar eso? Eso es bien subjetivo. Es un tema muy subjetivo, ¿no? Claro. ¿Cómo asegurar eso? La puerta está así abierta para la corrupción. Tratemos de cerrarlo y regularlo. Hay que hacer, porque corrupción ha existido, va a existir y existirá. No le puedo negar al ciudadano, porque también usted, ciudadano, póngase en la situación. Hay mucha, en este país, en el país, eso es para los ciudadanos que me están viendo, porque a veces dicen, los corruptos. Ciudadano, usted también a veces peca en eso, porque soy pues abogado, Lorena. ¿Cuántas veces he dicho, doctor, y hay cierta llegada a tales? Imagínese eso, ¿no? Una cosita más. El candidato a la presidencia, actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ha dicho, ha solicitado licencia. Éticamente, esto no debería ser así. No debería ser así. Las personas que han sido elegidas por voto popular y que deciden candidatear a otro cargo deberían renunciar a ese cargo anterior. ¿Por qué? Porque, claro, muy cómodamente, si no les sale el plan A porque están yendo como candidatos, se van con el plan B, ¿no? Y el plan B es volver nuevamente a su silla a la alcaldía, a su silla a la gobernación, a su silla como concejales, y eso no se merece quien los ha elegido. ¿Qué opina acerca de aquellas autoridades que están pidiendo licencia y no están renunciando? Ahora, el tema ético es bastante discutible, ¿no? Porque en la Asamblea Constituyente se indicó esta situación, y a los únicos que se permitían era el presidente y vicepresidente. El Tribunal Constitucional sacó un entendimiento, porque indicó un momento, si en el tema de ponderación de derechos, si se le permite al presidente y al vicepresidente, en ese mismo rango tienen que ser los otros que han sido electos. Entonces se puede pedir la licencia, me indicaba. Claro, se puede. ¿No? Entonces el Tribunal Constitucional Pero el respeto al pueblo. No, por eso. El Tribunal Constitucional fue más allá de lo que usted siente, de lo que yo puedo sentir. Porque al último el intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Entonces, digamos, yo no puedo comparar en la creencia suya, digamos, que puede ser respetable, o la creencia mía. En ese sentido, ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado. Ahora, ¿qué es censurable para mucha gente? Sí, pero Lorena, yo de esa parte soy muy sincero, esto es política, y en política se va a jugar en el poder, y cuando se entra a la piscina política, usted no está nadando pues con delfines, está nadando con tiburones, y la búsqueda del poder es eso. ¿Usted ha visto Guerra de Tronos? Es eso la política, señores, eso es humanizado. Antes, ¿sabe cómo se decidía la política? Era a punta de espada, de escudos, de piedra, de flecha, y ahora últimamente en fusiles. Ahora lo hemos humanizado, es al voto, ¿no? Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Le voy a leer 2, 3 mensajitos nada más. Casas Nelson Roll dice: señor Vascopé, ¿qué hará con la renta vitalicia de los expresidentes y ex vicepresidentes? Es un gasto económico para el Estado. Iván Condori, está loco este tipo. Rosa Alemán, doctor William Vascopé Laruta, tenía tanta fe en usted, lo arruinó, debió ir con Dundis. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Yo agradezco a la gente. Entiendo que mucha gente quería, pero la política no es lo que uno quisiera en los sueños, sino es lo real. Y eso tiene que entender la ciudadanía. Es la política real. Nos guste o no nos guste. Y una cosa, termino con esto. La política es un tema de pactos, por si acaso, no es estar eliminando al otro. Lamentablemente antes nos pusieron amigo y enemigo, como lo hacía García Linera. La política tiene que ser un tema de encuentro, de discusión y pactos. Nos guste o no nos guste, porque la otra situación, la otra salida es meternos en una guerra civil, y este país no está para eso, Lorena. Gracias. No está. Gracias, doctor Vascopé, ahora candidato a diputado plurinominal por APB Sumate. Pausa y ya volvemos. Muchas personas están desaparecidas. Mascotas perdidas sin encontrar el camino a casa. Y muchos
Muchos son víctimas del robo de sus vehículos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega acá en F10 al rescate. 2 mascotas ahora se encuentran desaparecidas. Vehículos robados. Preste atención a estas imágenes, porque a continuación nosotros vamos a ver cómo esta persona procede a este robo. Personas desaparecidas. El tipo de vestimenta que él portaba la última vez que fue visto era un pantalón jeans color azul. De lunes a viernes a las 11:30, F10 al rescate. Arrancamos con esta edición de noticias en su primera... El día comienza y nosotros estamos aquí para informarte. Pues las investigaciones y 6 allanamientos. Las noticias relevantes que necesitas para iniciar tu día. Esta explosión en oficinas del ministerio... Porque en F10 Noticias estamos informando desde lo más alto. F10 Noticias, primera edición, de lunes a viernes a las 6 horas. Tu día comienza con nosotros. Se viene una tercera ola de frío, un poco más intensa de lo habitual. Para ser precisos y rigurosos con la información, se ha hecho esta corrección a partir de los centros que verifican la información en nuestro país. Tercera ola de frío, mucho más intensa, pero habitual en esta época. Para hablar de este tema, estamos junto al viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez, con nosotros. Viceministro, gracias por su tiempo con Contrarreloj. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias a Contrarreloj para informar de las recomendaciones que se ha emitido desde el Comité Intersectorial reunido hoy de emergencia entre los Ministerios de Educación, Trabajo y el Ministerio de Salud, acompañado de otras instituciones como es el CENAMI, el VIDESI y otras más. Entonces, se han tomado algunas determinaciones. Sí, exacto. Importante hablar acerca de esto. Se ha dicho que esta tercera ola polar va a afectar Tarija, Chuquisaca, Beni, Santa Cruz y el norte del departamento de La Paz. ¿Cuáles son las medidas que desde el viceministerio están sugiriendo a la población? Pues primero que nada, hay desde hace más de 4 semanas atrás ya hemos empezado con una campaña de vacunación muy importante que estaba destinada a unas poblaciones bastante vulnerables, como son los mayores, los niños menores, las personas con enfermedades de base, entre embarazadas y personal de salud, pero que todavía no hemos encontrado una buena respuesta para poder cubrir aquel grupo poblacional. Pero también a esto se va añadiendo la obligatoriedad que se instituye entre educación y salud para el uso del barbijo, el uso frecuente del lavado de las manos, el uso del alcohol gel, el distanciamiento, es decir, aquellos niños que estén cursando con un cuadro respiratorio eviten ir a la unidad educativa para cortar la cadena de transmisión al interior de un aula y quedarse más bien en casa hasta resolver su patología y volver nuevamente. Estas son entre las medidas más importantes que todavía se han ratificado y que deberían de ser de obligatoriedad, sobre todo en estas ciudades capitales donde tenemos una mayor concentración de niños. Se ha hablado acerca de que van a bajar las temperaturas, que van a haber vientos muy fuertes. ¿Se tiene algunos datos acerca de estos temas? Sí, estamos considerando los datos que se nos ha presentado desde el área de epidemiología, viendo los casos de IRAS, de las infecciones respiratorias agudas que se han incrementado y se han disparado en La Paz, Cochabamba y El Alto, y en el departamento de Chuquisaca se tiene un gran número de neumonías. Esto implica y ha obedecido después del análisis a que se determine que puedan ponerse a disposición ya las clases a distancia o en estos 4 departamentos, en estas 4 ciudades sobre todo, y ver que esa ola de frío que va a estar afectando, ya lo decía usted, desde Tarija hasta el norte del país, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando y el norte de La Paz, también se considere ver la pertinencia o no de las clases semipresenciales o a distancia.
También tomando en cuenta las temperaturas bajas por debajo de cero que ya se están presentando en Oruro y en Potosí, también deberían de tomarse en cuenta estos aspectos desde las direcciones departamentales de educación. ¿Se conoce hasta cuánto podrían bajar las temperaturas? En el sector entre Oruro y Potosí se ha visto que en esta semana van a estar por debajo de los 5 grados. Van a ser, me imagino, los departamentos con el frío más alto, ¿no? Así es, y esto con esta entrada de esta ola de frío entre el 27 y el 30 que se han tomado esas previsiones, que hay probabilidad de que pueda repetirse entre el 5 y el 7 también de junio una situación similar. Entonces, esto está obligándonos a, desde el Ministerio de Salud y en este comité intersectorial, podernos reunir semanalmente para hacer estos análisis y determinar lo mejor en bien y en pro de la salud de nuestros menores y de las personas adultas también. Las vacaciones invernales comienzan la primera semana de julio. Si se tienen estos fenómenos, decíamos una tercera ola que tiene la temperatura un poco más baja de lo habitual, ¿justificaría adelantar las vacaciones? ¿Se merecería adelantarlas? Previo al análisis que vamos a ir realizando, como les decíamos, semanalmente, vamos a tomar las mejores medidas de hacer estas recomendaciones desde el sector salud a educación para que determinen desde allá qué es lo más conveniente para nuestros niños. O sea, entonces, que habría la posibilidad. Comportamientos diferentes en los 3 pisos ecológicos. ¿Habría la posibilidad entonces? Siempre se abre esa posibilidad. Muy bien. Señor viceministro Max Enríquez, muchísimas gracias por su tiempo con Contrarreloj. No, pues muchísimas gracias a ustedes, a nuestra población. Le pongamos el hombro, tenemos más de 1.5 millones de dosis disponibles en más de 3.160 establecimientos. Lo que necesitamos es el hombro de la población para de una vez vencer también este periodo invernal. Gracias, buenas noches. Se hace el llamado entonces para que las personas acudan a los centros de vacunación. Nosotros hemos llegado al final de Contrarreloj, pero queremos agradecer a quien se encarga del arreglo personal de todo el equipo, el Salón de Belleza Yvonne, Salón de Belleza Unisex. Ustedes tienen ya los teléfonos y la dirección en pie de pantalla. Plaza Isabel la Católica, edificio Presidente Bush, local número 3. Muchísimas gracias por el asesoramiento diario. Y me voy, por favor, con este mensaje de Casas Nelson Roll. Y eso es lo que tienen que pensar todos los candidatos. ¿Qué harán con la renta vitalicia de los expresidentes y ex vicepresidentes? Es un gasto económico para el Estado y no estamos en un momento para afrontar gastos innecesarios. Tengan buenas noches. Nos vemos mañana. Contrarreloj. F10